todos, ¿qué tal? Voy a empezar esta charla contando una anécdota personal, ¿vale? Que me influye bastante en lo que pretendo contar un poco en esta charla. Cuando yo tuve un hijo, algo fue mal en el parto y el resultado fue que yo acabé un mes ingresada en un hospital con una infección y nadie sabía qué infección tenía y empezaron a hacer conmigo todo un laboratorio de experimentación de todo tipo de antibióticos, etc. Hasta que llegó un momento que, claro, te estresas un poco, ¿no? Cuando llevas un mes en el hospital y hablando con un médico, mi pareja, se puso un poco nervioso, en plan, oye, ¿qué pasa aquí? No estáis dando con lo que tiene. Y el médico le contestó, bueno, tranquilícese porque la ciencia no es una medicina exacta. La medicina no es una ciencia exacta. Y claro, en ese momento que nos quedamos muy en shock, yo soy una persona de letras y para mí la medicina es una ciencia completamente exacta. Si alguien me va a sacar un riñón, espero que sepa exactamente qué es lo que está haciendo, pero es verdad que no es una ciencia exacta. Y a partir de ahí, que eso me dejó como bastante así, empecé a pensar por qué nosotros en comunicación nos empeñamos en que sea una ciencia exacta, cuando algo tan de verdad que debería ser tan exacto no lo es, ¿no? Y es verdad que en comunicación y en publicidad tenemos como este tipo de empeño en saber cuándo las cosas van a funcionar o no van a funcionar. Y con la introducción también del mundo del data, cuando empezó todo el auge del data, que yo estaba allí en ese momento, cuando empezó todo este mundo del data, que era muy apasionante porque te permitía experimentar, un rato después se convirtió como casi en una amenaza a algo, una amenaza desde mi punto de vista, desde un punto de vista creativo, a algo que puede ser pues eso, la experimentación o la innovación. ¿Por qué? Porque te permitía casi como un predictor, una especie de precox, el mundo del data, decirte lo que va a funcionar, lo que no va a funcionar, y con lo cual lo que antes era simplemente un pretest o un focus group, que ya era bastante complejo, era bastante más castrador, ¿no? Porque parece exactamente una ciencia exacta cuando realmente no lo es y luego al final pues funciona o no funciona. De ahí que yo, desde mi perspectiva, digamos, de creativa, intente no teorizar mucho, no parametrizar y no modelizar, ¿no? O sea, cada vez que alguien me dice que yo tengo que venir a hablar de un área creativa, me cuesta una barbaridad porque digo, es que no tengo un PowerPoint que poner donde haya muchos slides diciendo exactamente cómo va a funcionar algo o cómo no va a funcionar, ¿no? En lo que intento basarme mucho es, sobre todo en temas de innovación, que es de lo que quiero hablar aquí, más bien en mi experiencia, es decir, en cómo sucedieron las cosas, por qué sucedieron y también gracias a quién, ¿no? O sea, cómo se abrieron esas ventanas de oportunidad. Y por eso quería hablar aquí de dos casos que creo que son bastante significativos de cómo veo yo que podemos aprovechar determinados momentitos para hacer para experimentar en comunicación, ¿no? La primera de ellas que os quiero contar, tuve la suerte de verme envuelta en ambas dos. La primera de ellas tiene muchísimo tiempo. Es Eristoff Interactive Festival, le pusimos un nombre dificilito. Y Eristoff Interactive Festival era, más que nada, os explico muy rápidamente. Lo que era un festival de música, ¿vale? Que era completamente online, eran conciertos en streaming, por streaming, que no tenían público y que solo se podían ver desde tu casa directamente con el ordenador. Lo que hacíamos era que, como era completamente online, tenía todo tipo de interacciones, es decir, tú podías cambiar toda la iluminación, en aquel momento podías hacer alguna chorrada como dejar un mensajito, bla, bla, pero en fin, como que tenía muchísimas interacciones. Yo ya sé que esto ahora mismo no suena como muy novedoso ni muy innovador, pero esta campaña es de 2009, este proyecto es de 2009 y para que os hagáis una idea, Spotify nació en 2008. Entonces, claro, en el momento en el que hicimos esto, que nos habíamos basado además en un videoclip, algunas cosas las copiamos un poco, en un videoclip de Battles, que había sido muy famoso, con un artista visual y tal, en el momento en el que hicimos esto, realmente lo hicimos con un programador de la casa y con un artista visual, ¿no? Con lo cual
fallaban un mogollón de cosas. Es decir, no tenías banda para nada, los servidores se caían cada vez que o sea, se conectaban más de 500 personas, el concierto se caía, ¿vale? Estábamos en esa tesitura y lo sabíamos que eso iba a pasar. Entonces nos vimos en la tesitura de tener que ir al responsable de Ristov, al responsable que estaba llevando a cabo este proyecto, y decirle que lo mejor que nos podía pasar es que fuera un fracaso, es decir, que la gente no se conectara. Es verdad que no lo hacíamos para que se conectaran 3 millones de personas, sino que lo hacíamos por la repercusión que podía tener alrededor, y lo hacíamos porque, bueno, y sabíamos que la iba a tener, y luego, bueno, al final se quedaba un vídeo y efectivamente la campaña la íbamos a tener igual, ¿no? Pero tuvimos que decir a alguien que esperábamos, que rezábamos porque fuera un fracaso, porque si no se caía todo. Y ese responsable de Ristov cogió y dijo, ok, adelante, ¿vale? O sea, le dio al botón verde, algo que a día de hoy me parece completamente impensable, ¿no? Que le digas a alguien, ojalá que esto fracase, y te digan que ok. Entonces, obviamente se cayeron los conciertos, hubo millones de errores, etc. Lo que sí que pasó fue que fue bien, el proyecto fue bien, se consiguió incluso hacer una colaboración con Sonar, que Sonar nunca había permitido darle un escenario y un concierto específico a una marca. Bueno, pues tuvo un determinado éxito. Eso nos permitió también, pues, como seguir jugando, es decir, esa misma persona responsable que dijo, me parece bien, me arriesgo a este fracaso, nos permitiera jugar con otro tipo de proyectos, también de innovación, y que empezáramos a hacer, pues, una carrera en ese sentido. ¿Qué pasó? Que llegó un día un señor externo, que era un gurú, o decía él ser un gurú, y en ese momento, que era el auge de Facebook, pues dijo que lo que había que hacer era hacer promociones en Facebook. Y el proyecto voló. Empezaron a hacer promociones en Facebook, a nosotros nos echaron a la calle y el responsable, este chico tan majo, se cambió de empresa, obviamente, al cabo de un mes. Creo que esto se pudo hacer precisamente gracias a esta persona, al factor humano y a la inconsciencia. Es decir, a la inconsciencia de decir, claro que sí, voy a hacer una campaña que se caiga entera, no pasa nada, adelante. Y creo que esto es algo que se repite muchas veces en todo este tipo de proyectos de innovación, ¿sabes? O sea, hay un cierto nivel de inconsciencia que tienes que tener y que tiene que tener la persona que tienes enfrente para poder llevarlo a cabo. El siguiente proyecto del que quiero hablar es es Unboxing Divide. Aquí sí que, lo siento por los que ya lo conocéis, voy a poner un vídeo corto con el caso, porque me sirve un poco para intentar explicar después detalles de cómo sucedió esto. ¿Le doy aquí y ya está o cómo va la cosa? Sí. ¿Qué acaba de pasar? No se oye. Netflix is changing the game. ¡Wow! ¡Tremenda! The New Generation, papá. Que Netflix se una con Play. ¡Wow! ¡David! ¡David! ¡La puta habitación se mueve! Esta webcam que me ha preparado Neil para que veáis la Play desde cerca. ¿Qué es eso? Lo de la pared es una locura, ¿eh? Lo de la pared es una locura, ¿eh? Netflix, ¿eh? Y se me hace imposible, tío, pensar que esto es en directo. Es una barbaridad. Se está comiendo internet. Puto Netflix. Una locura. It was the first live
movie ever made. It's absolutely innovative. Es one shot, es decir, si sale bien, bien, si sale mal, ridículo. See the audience reacting live was extraordinary. What these guys are doing, these Spanish creators, it's incredible. Con Balagueró para presentar la Play 5 en Netflix, búscalo porque te va a volar la cabeza. El que haya sido la mente creativa, le como la... Next level. Con eso me compró. Si lo de Ibai, puta locura. Bueno, lo que no sabe mucha gente sobre este proyecto es que en realidad no era un único proyecto, sino que formaba parte de una estrategia que habíamos hablado con Netflix y que les había parecido interesante, que era una estrategia para introducirse dentro del mundo del gaming por parte de Netflix, porque obviamente veían que les estaban comiendo y que en tiempo de atención estaba ganando bastante Twitch. Entonces, la idea estratégica, digamos, que había por encima de esto era que Netflix se saliese de su propia plataforma, es decir, que empezara a crear contenidos fuera de su propia plataforma en otros canales más innovadores y que demostrase de esa forma su poderío cinematográfico imbatible, ¿no? en lugares pues, que al final, desde luego, ellos miran con un poco de desprecio, ¿no? O sea, Twitch no tiene esa calidad cinematográfica, es otro tipo de cosa, obviamente, ¿no? Pero digamos que la parte innovadora de esto era Netflix saliéndose de su propia plataforma. La realidad de por qué se hizo este proyecto fue una persona. Fue una persona en Netflix que dijo sí, adelante y voy con todo. Y se escondió de quien se tuvo que esconder para poder llevarlo a cabo. Otra cosa que ocurrió aquí es, claro, obviamente nosotros nos estábamos metiendo en Twitch. Después de que esto pasase, mucha gente me ha preguntado siempre en plan, oye, pero bueno, hablasteis con Twitch, ¿no? O sea, Twitch esto lo sabía y estabais confabulados y tal. Y es que ni nos dimos cuenta, o sea, no hablamos con Twitch. Yo empiezo a pensar en plan, bueno, igual deberíamos de haber hablado con ellos porque podía haber salido fatal. O sea, realmente nos estábamos metiendo en la pura competencia. Twitch es Amazon, es en plan, nos estábamos metiendo en la competencia sin avisar. La verdad que se lo tomaron muy bien, no pasó nada, pero ahora lo pienso hacia atrás y digo, hostia, lo que podía haber pasado. Bueno, pues eso es inconsciencia. Es decir, estábamos mirando otra cosa y ni nos fijamos en que podía haber problemas por meterte en una plataforma de la competencia, ¿no? Otra cosa que fue muy importante para que esto realmente fuera innovador, y esto fue cuestión de una intuición, es que se hiciera realmente en directo. Y no parecía una tontería, nunca pareció una tontería, pero fue algo con lo que nos pusimos muy pesados. Cuando llamamos a muchas productoras y hablamos con bastantes directores, absolutamente ningún director se atrevió a hacerlo en directo, ninguno. El único que se atrevió fue Jaume Balagueró. Todos nos presentaron una propuesta en donde en un momento dado tú le dabas al play a un vídeo, pinchabas una señal y pasaban cosas maravillosas, pero no era directo, porque nos decían que era imposible. Jaume Balagueró dijo que sí, que él se atrevía, que venga adelante y tal. Se metió y todo el rollo. Luego es verdad que le dio un ataque de pánico en medio, nos reunió a todos, nos dijo, esto no se puede hacer en directo, olvídate. Y aún así dijimos, oye, Jaume, ahora ya estás en la mierda y ahora ya tienes que seguir. Y porque tiene que ser directo. Y para mí fue lo que marcó mucho la diferencia, pero también tuvo ese punto de inconsciencia, ya no por nuestra parte o por la mía, que al final estás un poco en el lado de la agencia, digamos, sino de inconsciencia por parte de la marca, porque si esto hubiera salido mal, si este directo hubiera salido mal, es bochornoso para Netflix, ¿no? Con un influencer tan importante hubiera sido completamente bochornoso. Pero se arriesgaron, es decir, inconsciencia y valentía, obviamente, que es lo que hace falta, ¿no? Entonces, como os decía, este proyecto formaba parte de un bloque en ese momento de hasta 3 contenidos de este estilo, alguno mejor que este. Y a pesar de que estos son resultados reales de lo que ocurrió con este proyecto, a pesar de que tuvo unos resultados pues, impresionantes, el proyecto se cortó. ¿Vale? O sea, no se siguió haciendo. La excusa oficial era que, bueno, que Netflix se quería meter en el gaming de otra manera, que no sé, más desde la parte de contenido, pero yo estoy convencida de que es que simplemente se arrojó luz sobre este proyecto, ¿no? O sea, había estado un poco en la oscuridad y cuando salió y brilló un poco, pues era un juguete que o lo cortas o
tienes que jugar con él, es decir, como que mucha gente empezó a mirar hacia él. Y cuando mucha gente empieza a mirar algo y a querer jugar con algo, desgraciadamente suele estropearse o cortarse. Así que este proyecto se cortó por completo. Por otro lado, también tengo que decir que no he venido aquí a quejarme un poco de las marcas y de estas cosas que pasan. Es verdad que ha sido una constante que cuando he tenido la suerte de poder entrar en algún, pues un tipo de experimentación de algo, siempre ha acabado como... O sea, ha acabado bien, pero ha acabado mal. O sea, ha acabado con nosotros en la calle, con que nos echen y normalmente con la persona responsable cambiándose de empresa. Esto lo he visto un mogollón de veces y me parece increíble, ¿no? Pero creo que en esta parte también de experimentación y tal, no quiero ser solo ir contra las marcas, creo que también tenemos una parte de culpa incluso dentro de los propios creativos, dentro de las propias agencias, ¿no? Yo hace unos años... vino una empresa a dar una formación a mi empresa y esta empresa lo que se dedicaba era a analizar todas las campañas de Cannes Lions, ¿vale? Todas, y parametrizarlas. Es decir, sacaban categorías de qué campañas ganaban en Cannes Lions y por qué. Incluso hacían unas fichitas que te las dejaban allí y que yo usé un montón, con los creativos, en plan con el jueguecito y tal. Es decir, decían, pues mira, ganan 6 tipos de campañas. Una que hace conexiones imposibles. Bueno, tenían todos sus nombres, etc. O sea, realmente lo habían conseguido, lo habían estudiado y lo habían conseguido, ¿no? Pero claro, si tú solo te estás fijando, si empieza como esta obsesión que tenemos muchas veces por los festivales y por lo que ganan los festivales, y lo podemos parametrizar, aunque sea inconscientemente, aunque no tengamos esas fichitas, y podemos saber lo que gana en un sitio o lo que deja de ganar, es verdad que deja muy poco hueco a ese intento de intentar experimentar por cosas aunque no tengan sentido, aunque no sean algo garantía de ese éxito creativo. Y lo digo además porque es que a mí me ha pasado en agencias que se valoren las ideas, cuando se cuentan ideas, que se valoren con esto es un oro en Cannes o esto es una plata en Cannes. Entonces creo que esa obsesión desmedida, es decir, obviamente hay muchísimo que ver de innovación, pero esa obsesión desmedida que tenemos muchas veces por eso también está de alguna forma capando por nuestra parte el intentar irnos a otras cosas aunque no tengan tanto sentido, aunque no las hayamos visto tantas veces. Es verdad que la creatividad al final consiste en combinar cosas. El problema es si combinas cosas de un solo sitio, ¿no? Que salen de un solo sitio. Con lo cual yo creo que hay como bastantes frentes, ya os digo, toda esta parte del intento desmedido de saber qué funciona, qué no funciona, que no pasa solo en publicidad, pasa en muchos otros aspectos culturales, ¿no? El decir, no, es que esto se hace en cierta que va a funcionar o no, con el funcionamiento de las marcas, con muchas veces el funcionamiento de los creativos. En definitiva, yo al final, ¿qué es lo que he visto que creo que hace que se pueda abrir o que uno pueda encontrar esa pequeña ventana donde poder llegar a innovar, ¿vale? Lo que os digo es, para mí, desde el primer momento, lo principal a la hora de hacer una campaña innovadora es el factor humano. O sea, ya sé que podemos hablar mucho de la cultura de las marcas, etc. La cultura de las marcas la hacen las 2 o 3 personas que están haciendo una cultura. El factor humano, siempre ha habido una persona que además, ya he empezado diciendo que no me gusta parametrizar y ahora lo voy a hacer, pero suele ser una persona joven, no me preguntéis por qué. Una persona joven con ese nivel, ya os digo, de inconsciencia, valentía, ambición, con mucha ambición, ¿vale? Que es la que normalmente tira para adelante todo y se esconde y que no está preocupado, no está tan preocupado por fallar o no fallar. Es un espécimen muy extraño que aparece de vez en cuando y que es una pasada, ¿no? Porque al final les va bien en la vida, el largo recorrido, aunque yo os digo que muchas veces en el corto plazo no tanto. Aparte de eso, tenemos pues esto, el factor humano de las 2 personas, y luego otra cosa que considero que es súper importante o que yo intento hacer es buscar áreas que no estén vigiladas, ¿vale? O sea, es decir, si algo lo está mirando todo el mundo dentro de una compañía, será muy difícil que puedas llegar a hacer algo. Yo lo que intento hacer es decir, bueno, ¿qué sitio está en una sombra
que no está mirando a nadie, ¿sabes? Porque es como una especie de descarte que está ahí, y con lo cual nadie se va a enterar mucho de qué estás haciendo hasta que sale y se llega a hacer. Ya sé que parece un poco así de andar por casa, pero es verdad y funciona. Lo vi también en otro caso con Santander, con esta campaña no es mía, con el corto de Cuánto que tuvo tanto éxito, ¿no? O sea, era imposible hacer nada con Santander, según se decía en la agencia, porque nada creativo, nada disruptivo. ¿Y qué pasó? Que se colaron por una esquina. Como a nadie ya le interesaba intentar hacer nada con Santander creativamente, un creativo decidió que lo iba a intentar por un lado de content que todavía no estaba nada explotado dentro de la casa de Santander. Y es algo que he visto repetido muchas veces. No sé si os puedo ayudar a la hora de hacer innovación, pero os digo que me baso en mi experiencia al final y en lo que he vivido, y es verdad que se repite muchas veces este tipo de cosas. Y por supuesto que no puedes tener la ambición demasiado de hacerte muy rico, porque no, porque la mayor parte de las veces te van a echar. Y tienes que tener mucho amor por tu trabajo. También la persona que está enfrente tiene que tener mucho amor por su trabajo, mucho más allá del amor que pueden tener por presentar un informe de resultados o por contentar a alguien que está en una jerarquía superior. Para terminar, porque creo que además vamos con retraso y así ya no me alargo más, sí que me gustaría, bueno, os voy a poner un vídeo de una anécdota de John Cleese que a mí me encanta. Él habla en realidad del daño que puede hacer la educación en la creatividad. Creo que viene como muy al caso de lo que os he contado, ¿no? O sea, creo que hay que tener mucho cuidado con el daño que puede hacer el intentar hacer una ciencia exacta, el intentar hacer algo... pues sí, un método completamente científico sobre una profesión y sobre un tipo de proyectos innovadores que tienen un alto componente de creatividad. Como él lo cuenta mucho mejor que yo y es bastante más simpático, os dejo con él. I'd like to explain how I came to my ideas on creativity, because I did science at school. My A-levels were in science. I got into Cambridge on science. When I got to Cambridge, I discovered that the students coming to Cambridge to study science were actually interested in it. And I thought this gave them a very unfair advantage. So I went to my tutor and said, oh, what else can I do? And he said economics or law. So I thought, well, not the dismal science, certainly. So I became a lawyer. And the point of that is that science and law are pretty left hemisphere subjects. They're about learning stuff and learning rules and applying rules and logic and deduction and all that kind of thinking. So I had no idea that I had any creative ability at all. If anyone had asked me, I would have said no, because no teacher had ever said to me. I mean, it's interesting because when I was at school at Clifton College, the English teacher asked us to write an essay on time. And I knew that that was not easy. So I wrote the whole essay about the fact that I'd not had time to write the essay, which I thought was, you know, it was quite clever, and I look back at it. But the teacher simply said to me, no, please, this isn't a proper essay. And I think that's a wonderful example of how creativity is kind of slowly sucked out of us during the educational process, not by anyone saying you're a bad person or that is a very bad thing to do, but just people saying, no, that's not it. That's not what we're interested in. Because when I got to Cambridge and I joined the Footlights, I suddenly discovered that if I was given a blank sheet of paper, I could write something that make people laugh. And this was a bit of a discovery to me. I didn't know I could do anything creative because I was hopeless at, for example, music, utterly unmusical, and very little, not very good at painting or anything like that. So what happened was when I realized my mind was doing things it hadn't done before, I got more interested than I would have done if people had been saying to me all through my childhood, well, you're creative.
Pues lo que os digo, yo mi mensaje que me gustaría lanzar y que espero que no me digan muchas cosas por eso, es esto, que no dejemos que tanto estudio, que tanta teoría y que tanto dato o data pues nos acabe cortando también la parte que realmente es muy bonita de todo esto, que es la parte creativa de innovación y de experimentar con cosas, vayan bien o vayan mal y como te vayan. Y muchas gracias. Bona tarda, abans que marxeu. Pues, bueno, vinc per donar-vos la cloenda. Muchas gracias a todos